Bueno, antes que nada quería agradecer a las autoridades presentes del CARI, a Juan Batalemé, que es nuestro secretario académico, Gustavo Martínez se nos está por unir, que es nuestro secretario de coordinación. Quería agradecer enormemente a mi equipo de gestión del Grupo de Cooperación para el Desarrollo, específicamente a Mariano, que como dije es el motor que impulsa todo lo que estamos haciendo, a Lucas Chiodi, que está acá presente como secretaría académica, pero es Lucas Chiodi, que es quien genera que todo, desde el principio del desarrollo y el final de estas conversaciones que estamos teniendo, sucedan perfectamente, y a Alejandra Kern, que también está por ahí, se me van moviendo de acuerdo a los mosaicos, que es quien brinda carne y sustancia a todo lo que hacemos. La dinámica va a ser, van a haber unas presentaciones por parte de Maureen Birham, que es la representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud aquí en Argentina, también con comentarios de Marcelo Vila, y después va a estar Belén Herrero haciendo un comentario sobre sus presentaciones y una reflexión general antes de que entremos a las preguntas y respuestas. Respecto de esto, yo lo que les quiero pedir es si por favor pueden ir enviándolas a medida que se van sucediendo las exposiciones, así vamos juntando las que tienen similares cuestiones en una misma pregunta y no vamos repitiendo. Y también les pido si por favor pueden ponerme entre paréntesis cuál es la pertenencia institucional, así yo después cuando las relevo y se las brindo a los expositores, ellos saben a quién le están contestando y de qué organización provienen. Quiero presentar primero una mini biografía de cada uno de los expositores y después ya le doy el piso a Marcelo, que tengo entendido que es quien va a comenzar con la presentación, y después a Maureen. Marcelo trabaja como consultor médico y especialista en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es consultor en el área de VIH, hepatitis, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Es ex responsable del área de vigilancia epidemiológica del programa de SIDA en la ciudad de Buenos Aires, investigador en el área de VIH y el uso de drogas. La doctora Maureen Birmingham es doctora en medicina veterinaria de la Universidad de Illinois, con un máster en salud pública de la Universidad de Harvard. Es, como dije anteriormente, nuestra representante aquí en el país desde 2015, que anteriormente había cumplido esa misma función en México y en Tailandia. Trabajó también en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en Atlanta, en el programa específicamente de supervivencia infantil en África. Se desempeñó además en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra como epidemióloga en el programa de vacunación y erradicación de la polio. Ellos dos son quienes nos van a brindar la presentación inicial, y después Belén Herrero va a reaccionar a esta exposición dando su análisis sobre distintas cuestiones que ella crea prioritarias para levantar el debate. Les cuento que Belén es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, se especializó en Epidemiología y trabaja en temas de salud internacional y cooperación. Es investigadora principal en el área de Relaciones Internacionales de Flaxo e investigadora del CONICET. Actualmente está coordinando el Diplomado en Cooperación Sur-Sur del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, y ha formado parte de la coordinación del primer curso de Gobierno en Salud en Sudamérica, del curso de Diplomacia de la Salud en la región, y participó del programa de líderes en Salud Internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Así que, sin más presentaciones, le cedo el piso a Marcelo para que comience con la exposición, y le pido que por favor recuerden de cancelar todos sus micrófonos para que podamos escuchar sin ninguna interferencia de ruidos. Muchas gracias. Sí, gracias. En primer lugar, yo le cedería la palabra a Maureen para que haga el saludo institucional como corresponde a nuestra representante y para luego comenzar con la presentación. Maureen. Gracias, Marcelo. No, muy brevemente, solamente por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es un gran gusto estar con ustedes, reflexionar con ustedes, compartir nuestras percepciones desde el punto de vista mundial, regional, nacional, aprender de ustedes y de sus perspectivas.
Y podemos también compartir como unas lecciones aprendidas. Este virus es solamente 4 meses, ¿no? O 5 meses que conocemos este virus. Así que todo el mundo está aprendiendo sobre la marcha y seguimos aprendiendo sobre la marcha y sabemos que cambió todo, la vida de todos en el mundo, en todos los países. Así que estamos en un momento en la historia, ¿no? Y quizás puede representar también una punta de inflexión para unos cambios para recuperarse mejor. Bueno, sin decir más, porque quisiera pasar la palabra a Marcelo, pero agradecerles por el espacio que nos ha dado y pasar la palabra a Marcelo, y yo voy a subir la presentación si esto funciona. Marcelo, y tú me dices si lo ves. A ver si la tecnología está funcionando. Sí, yo la veo, no sé si el resto de los participantes lo ven. Victoria, ¿están viendo? Entiendo que sí. Lo podemos ver perfectamente. Sí, perfecto. Bien. Y dime, Marcelo, si quieres que yo cambie las láminas. No sé si las puedo cambiar yo, eso desconozco, ¿eh? No, yo no puedo, Okay. no puedo cambiarlas, así que te voy a pedir que me Solamente Maureen puede porque es desde su propio ordenador. Claro, Sí, por eso. no hay problema. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Vamos a hacer una presentación un poquito de ver qué es lo que sabemos hasta ahora de algunas cuestiones biomédicas y de la situación en la región, a nivel global en la región sobre el nuevo coronavirus, para después pasarle a Morín para la segunda parte de la charla. La próxima, Morín. Los coronavirus son una familia de virus de ARN, como se denomina por sus características, que son conocidos hace mucho tiempo por la ciencia. Hay muchas enfermedades, algunas enfermedades causadas por este virus, como algunos resfríos comunes, por ejemplo, pero también ha aparecido nuevos coronavirus en los últimos tiempos que han tenido impacto en 2 epidemias que hubo que pudieron ser contenidas en el año 2012 y en el año 2012, con 2 coronavirus que surgieron, como fueron el SARS-CoV en el año 2002 y el coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que fue el MERS-CoV, en el 2002. Y así llegamos a esta situación que nos tiene a todos tan distintos como estamos hace 4 meses, a la aparición del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad por coronavirus o COVID-19, ¿no? O sea, tenemos el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Ahora, la anterior, la próxima, exacto. Para comenzar a describir una infección y recordar cosas que todos hemos leído estos meses, pero es bueno colocarlos en una plataforma de cuál es el mecanismo de transmisión de este virus, lo que sabemos hasta el día de hoy, porque como decía Morín, todo el tiempo estamos aprendiendo y alguna cosa que hemos dicho la semana pasada no la decimos hoy, y seguramente alguna cosa que decimos hoy no lo vamos a decir en 15 días, porque hay mucha información y se está produciendo mucha información permanentemente en el mundo, semana tras semana, a medida que estamos conociéndolos más. Pero por ahora lo que sabemos es que se transmite en contacto de persona a persona, en forma cercana, que una persona esté tosiendo y que pueda infectarnos al toser o al estornudar, o al tocar objetos o superficies contaminadas, al llevar las manos a la boca, la nariz y los ojos. Sabemos también que quienes se afectan más gravemente son aquellas personas, adultos mayores de más de 60 años, o con enfermedades crónicas o preexistentes, lo que se llaman los factores de riesgo, que hace que la enfermedad sea más grave. La próxima. Una pregunta recurrente, vamos a empezar a tratar de contestar las primeras preguntas que se hacen habitualmente, es ¿cuál es el mecanismo? ¿O qué implicancia tienen las personas que no tienen síntomas en la transmisión del COVID-19? Lo que sabemos hasta ahora, que eventualmente las personas pueden ser transmisibles en el periodo que se llama presintomático, o sea, antes de sentir síntomas, o cuando la persona tiene síntomas muy leves que tal vez ni se da cuenta, 48, 72 horas antes. Pero también la evidencia muestra hasta el momento que las personas asintomáticas no son las que están conduciendo la transmisión, sino las personas que más impacto tienen en la transmisión son las personas o presintomáticas, o las personas con síntomas respiratorios, quienes conducen
por decirlo de alguna manera, la transmisión del virus a otras personas, y que tienen más impacto en la situación epidemiológica. La próxima. Las manifestaciones clínicas más comunes, descritas y consensuadas hasta el momento, y que plantea la OMS en los casos, como caso, es fiebre, tos seca y cansancio o malestar general como los más comunes. Hay otros síntomas y signos que pueden aparecer en la primera etapa de las manifestaciones, como dolor de cabeza, ojos rojos, la pérdida del gusto y del olfato, el dolor de garganta, los dolores musculares. Como ustedes saben, las descripciones y las definiciones de un caso, de una enfermedad, son definiciones estadísticas. Es el estudio de los síntomas en el marco de una población y ver con qué frecuencia se presenta en esa población. Y por eso siempre uno tiene que tener en cuenta que hay determinados síntomas que llamamos patognomónicos, que hacen el diagnóstico de una enfermedad, pero hay un montón de otros síntomas que pueden aparecer ocasional o con menos frecuencia, pero que también están descritos en la enfermedad. La próxima. En este sentido, también tenemos una descripción ya a esta altura clásica de la enfermedad, aunque clásica de 3 meses, un clasicismo muy corto en tiempos relativos, pero también muy largo por el tiempo que conocemos este virus de 4 meses, que es esta pirámide de gravedad que venimos mostrando desde el mes de febrero, cuando se hicieron las primeras descripciones de las cohortes chinas, donde aparentemente un 5% de las personas diagnosticadas tienen una situación de salud crítica, un 15% severa, o sea que este 20% de las personas afectadas en promedios necesitarían algún tipo de internación en servicios médicos por su patología, por su problema de salud moderado a grave, y también tenemos un 80% que tiene un cuadro moderado a leve, que la mayoría lo pueden pasar a ambulatorios, y que este 80% se va a recuperar. Y este también es un mensaje importante para dar, es que la mayoría de las personas que tienen COVID-19 se van a recuperar. La próxima. Repasando un poquito la cronología y para ver la dinámica y la velocidad, el 31 de diciembre China reporta el primer caso de neumonía de causa desconocida en Wuhan a la Organización Mundial de la Salud. Entre el 7 y el 12 de enero, y esto muestra un poco la velocidad de la capacidad tecnológica que tenemos en este momento, fue identificado el virus y se comparte la secuencia genética, lo que permitió rápidamente poder contar con los test diagnósticos a partir de la secuenciación genética del virus. Rápidamente, el 27 de enero, se notifica a la OMS la primera transmisión humano-humano fuera de China, que fue en Vietnam, menos de un mes de la notificación inicial. Y es ahí el 30 de enero donde la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud pública como un evento de importancia internacional, que es la alerta más alta que tiene la organización en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Y el 11 de marzo, bueno, se decreta la pandemia. La próxima. Este Reglamento Sanitario Internacional, que seguramente muchos de ustedes conocen, es un marco legal para la seguridad sanitaria global que fue negociado y desarrollado durante 10 años por los Estados miembros de la OMS, que fue aprobado en el año 2005 y que tiene una serie de obligaciones tanto para los Estados miembros de la organización como para la misma organización. La próxima. Tiene 66 artículos que abarcan una serie de ítems que hacen a la salud pública internacional, desde un canal de comunicación 24/7 entre los diferentes estados y las oficinas nacionales, regionales y la oficina de OMS central en Ginebra, con capítulos dedicados a la coordinación intersectorial, la legislación, vigilancia, laboratorio, un sinnúmero de ítems que hacen aquellas cuestiones que deben abordar los países y también qué cuestiones tiene la organización para apoyar a los países a desarrollar esas capacidades básicas para responder a una cuestión que se plantea, que es el abordaje multiamenazas. Y por supuesto, dentro de esas multiamenazas están las enfermedades infecciosas, y es a esto lo que está respondiendo la organización en el marco de esta pandemia. La próxima. Ahora, ¿cuál es la situación en el mundo? Ustedes seguramente lo ven, y están todos los días en los medios, pero es interesante hacer un análisis. Esta es la distribución geográfica en el mundo, y como ustedes ven, se ha dispersado en muy poco tiempo debido a las comunicaciones globales, etcétera, a nivel global el virus, con
hasta el día de ayer notificados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud, datos que seguramente tienen 24 o 48 horas de retraso, depende de los países, más de 4 millones de casos confirmados en el mundo y más de 280.000 muertes, y ha afectado a 214 países. En la próxima. Esta. Esto es interesante para mirar este mapa en colores, son los casos reportados en la última semana. O sea, no es una foto acumulada, sino de qué está pasando en el mundo de esta última semana. Como verán, es casos reportados, más oscuros, es más número de casos en la última semana. Y como ven, donde se originó el coronavirus, que China, está mucho más claro, pues tiene muy poquitos casos. Y cómo se ha ido oscureciendo, cómo se ha ido avanzando el virus de este a oeste, aunque ahora también con un alto impacto en la Federación Rusa, que es el segundo país con más casos después de Estados Unidos, cómo Europa ha disminuido en términos relativos a las semanas anteriores en la notificación de casos, y cómo también empieza a aparecer en color más oscuro, con más casos notificados, América del Sur, básicamente con Brasil y Perú. La próxima. Si uno hace una mirada longitudinal de cómo se expandió el virus, en este gráfico van a ver en diferentes colores cada una de las regiones en que está subdividida las representaciones de la Organización Mundial de la Salud, y cómo hasta principios de marzo la única región notificada era China y los países de su región. A partir de ahí empieza a mediados de marzo, se ve claramente cómo aumenta abruptamente el casos a nivel global, en una primera instancia a merced de la expansión del virus en Europa, y en una segunda instancia, que es la que estamos todavía, y ustedes ven ahí las columnas más largas en amarillo, en la región de las Américas. Y uno también puede intuir aquí, mirando esta curva, que las Américas, si bien en serrucho, está teniendo todavía una curva ascendente, y parecería que empieza una curva descendente en la Europa de los casos. La próxima. En estas queríamos mostrar cuáles son los casos en nuestra región, en las Américas, con 1.700.000 casos al 11 hasta antes de ayer, 104.000 muertes, pero con un alto impacto de los casos que está sucediendo en Estados Unidos de América, con el 77 y 78% de los casos y muertes respectivamente. En el mapa pueden observar así rápidamente, los círculos representan los números absolutos y las intensidades de los colores, la incidencia por millón de habitantes, cuáles zonas son las que están más afectadas en nuestra región. En el subcontinente de Sudamérica observamos claramente Brasil y Perú como los más afectados. La próxima. ¿Qué está pasando en Argentina? Hasta antes de ayer, no se nota ahí la fecha, no está incluido el informe del día de ayer del Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos 6.513 casos confirmados, y vemos claramente con un aumento a la tendencia de casos notificados por día. Hasta mediados de abril, un poquito antes, teníamos consistentemente menos de 100 casos por día. Luego se pasó a consistentemente más de 100 casos por día, y en estas últimas semanas hay como una tendencia a estar superando los 200 casos por día en Argentina. También es importante ver la próxima, esta cuestión de que hablamos tanto de la curva, que para mirar cómo es la velocidad de duplicación de la curva, ver cómo se está expandiendo el virus en escala logarítmica, vemos que en Argentina, si bien tiene una curva relativamente plana, tiene un crecimiento y un incipiente aumento en las últimas semanas. Para mirar un poco qué pasa al interior de la Argentina, es interesante ver aquellas provincias, que son 8, perdón, porque se sumó una, que tienen más de 100 casos, y cómo evoluciona la curva a partir del caso número 20. Para ver la velocidad de duplicación del virus, vemos claramente que la provincia de Buenos Aires es la que tiene mayor número de casos, y la ciudad de Buenos Aires, que es la segunda curva, que es la que ha aumentado en una tendencia más creciente de los últimos días. Después tenemos una provincia que en números absolutos es mucho menor, pero que la curva sigue aumentando y no logra aplanar la curva, que es Chaco, que es una de las provincias del interior que más casos tiene.
Sin embargo, la anteúltima curva, que es la más oscura, que vemos Tierra del Fuego, por ejemplo, si bien es el territorio subnacional que tiene más tasas por cantidad de habitantes, ha logrado relativamente aplanar la curva con más éxito que otras jurisdicciones, lo mismo que otra provincia importante como Santa Fe, que tiene la curva, que ha logrado aplanar la curva, que es la que está por debajo de la violeta, exactamente. Entonces, tenemos situaciones relativas muy distintas en la provincia, y otra provincia que tiene muchos casos en términos relativos a su población es Río Negro, que está ahí en negro, se esconde ahí entre medio, y que tiene algún aumento también en las últimas semanas. La próxima. Como decía antes, tendremos mirar además la curva, la tasa por 100.000 habitantes. Este es el gráfico de la Argentina, donde Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Río Negro y Neuquén son las provincias que tienen más tasa por 100.000 habitantes. Lamentablemente nosotros no tenemos la información desagregada de la provincia de Buenos Aires, por lo cual la provincia de Buenos Aires en su conjunto se comporta muy distinto si uno separaría el área metropolitana versus el interior de la provincia, pero la provincia de Buenos Aires en su conjunto tiene una tasa promedio igual a la del país, cosa que es esperable siempre por la alta proporción de la población del país que vive en la provincia de Buenos Aires. La próxima. En términos de muertes por día, no ha habido un aumento significativo que se haya correspondido con los números de casos. Aquí sería interesante hacer una reflexión técnica. Los números de casos que estamos viendo notificados por día no son las infecciones de ese día, son infecciones que se han producido en promedio 10-15 días atrás, depende de dos factores, del tiempo de incubación y del tiempo que se toma la muestra, está el diagnóstico y se sube la información. Pero uno puede decir 10-15 días atrás. O sea, lo que nosotros vemos es una foto cuando vemos los casos de por lo menos 10 días o 15 días de retraso. Y cuando vemos las muertes, estamos viendo por lo menos una foto con 15 a 21 días de retraso, que es el periodo, si uno piensa en el momento que estas personas fueron infectadas. La próxima. La tasa, podemos ver aquí el número de muertes por jurisdicción. Claramente Buenos Aires y Cava, por las dimensiones, tienen mayor número. Cuando vemos por tasa, por 1 millón de habitantes, Ciudad de Buenos Aires sigue siendo la que tiene mayor tasa, pero aparecen luego otras provincias con pocos casos, pero que han tenido una alta mortalidad en relación a su población, como La Rioja, Chaco y Río Negro, si bien en números absolutos son pocos casos, en términos de tasa es más importante. La próxima, creo que esta era la última de la situación epidemiológica, y le paso la palabra ahora a Morín. Gracias. Tienes el micrófono apagado, Morín. Justo le iba a decir. Lucas, ¿vos no se lo podés prender desde ahí, como anfitrión? Ahí estoy fijándome. Ahora? Ahí está. Ok. Ahí te escuchamos perfecto. Bien. Ok. Voy a hacer más grande eso. Perfecto. ¿Lo ven bien ahora? Sí, perfecto, Mori. Ok. Bueno, Lo vemos bien, Maureen. Lo que podés poner, discúlpame, solo un comentario, es ocultar el mensaje de abajo que marca un poco ahí donde dice dejar de compartir, ¿no? El del costado. Ahí va. perfecto. Gracias. Estoy aprendiendo esta herramienta. Bien. En cuanto a la respuesta y hablando un poco a nivel mundial, en poco tiempo, en como principios de febrero, la OMS publicó una Strategic Preparedness and Response Plan, ¿no? Que no es para la OMS, es para el mundo. Y voy a hablar un poquito más de los componentes de este plan y también una guía operacional para los países, cómo abordar esta situación. Y luego también reconociendo el gran impacto que está teniendo ya y va a tener
como todo el sistema de Naciones Unidas, han desarrollado este marco para la respuesta inmediata socioeconómico para la COVID, ¿no? Y eso es más nuevo, pero va a ser muy, muy importante. Yo creo que Roberto Valent va a hablar la semana próxima y seguramente va a destacar este marco de respuesta con enfoque en los aspectos socioeconómicos. Y al lado izquierdo hay es una respuesta humanitaria, ¿no? En lugares donde hay guerra, donde hay una situación humanitaria, sí está haciendo un llamado para fondos para como 6.000 millones y ya recibió como 1 millón, está ya distribuyendo estos fondos en 63 países que están en situaciones humanitarias y impactados por COVID también. Y en esta situación, esos son los pilares de este Strategic Preparedness and Response Plan, y hay como esos pilares de coordinación, perdón por inglés, compromiso comunitario, vigilancia y el trabajo de los laboratorios muy clave, el control y la prevención de infección, especialmente en los lugares, en los trabajadores de salud, los lugares, los establecimientos de salud, pero también en otros lugares, el manejo de los casos y, por supuesto, todo este aspecto operacional, logística, etc. Esos son como los pilares para la respuesta inmediata para el mundo. Y estos pilares son los pilares de este plan para la respuesta inmediata socioeconómica que Roberto va a hablar la semana próxima, y tiene 5 pilares. El primer pilar es esto de Essential Health Services, servicios esenciales de salud, pero protegiendo personas, la protección social, la recuperación económica, respuesta macroeconómica y la cohesión social. Así que se puede ver un poquito cómo está organizando a nivel internacional la respuesta y sí, y tratando de mantener una coordinación mientras moviendo muy rápido y aprendiendo sobre la marcha. Así que la OMS estimó que necesita 1.47 mil millones solamente para este año, que comprende todos esos pilares del plan de respuesta y también este primer pilar de la plan inmediata de recuperación económica, socioeconómica también. Eso es un poco obsoleto, porque sí es un llamado de 6.000 millones y ahora ya tiene como casi 1.000 millones, como dije. Está actualizando cada 2 semanas, se puede ver en el sitio web de las Naciones Unidas. Y con este plan de respuesta hay como una guía, como mencioné, operacional, que tiene estos pilares que vengo de mencionar, también, perdón por inglés. Y también tiene sus indicadores de desempeño para cada país. Argentina también está como reportando estos indicadores y como estimación de las necesidades. Ahora hay una interfaz digital, se llama la Plataforma Mundial de Socios, y los donantes, los gobiernos que quieren poner fondos, está poniendo pledging, ¿no? y comprometiendo sus fondos, y también los países pueden entrar en esta plataforma y colocar su plan y sus necesidades. Así que es una manera muy transparente de colocar las necesidades. Argentina está poniendo desde el nivel de la nación y unas provincias. Ojalá que podamos tener todas las provincias, pero tienen esta capacidad de tener como entidades subnacional y nacional y colocar. Así que esperamos. Eso también va a ser crítico para equipos, insumos, etcétera, etcétera. Como ustedes deben saber por leer las noticias, los medios, hay una escasez mundial de ciertas cosas como los equipos de protección personal, los respiradores, los concentradores de oxígeno y las pruebas, los tests también. Así que hay ahora como un consorcio de como 40 socios internacionales mundiales, ¿no? Desde OMS, UNOPS, UNITAID, UNICEF y múltiples otros socios muy grandes en el mundo de logística y insumos y equipos que está trabajando conjunto para organizar todo eso y para evitar el riesgo que empezamos a competir entre nosotros para los mismos equipos y así aumentan los precios. Así que es un trabajo muy importante pero muy complejo.
Bueno, en términos más prácticas, las acciones críticas están desplegadas en esta lámina. En primer lugar, como objetivo es salvar vidas, por supuesto. Y así es una reorganización de los servicios de salud, como está viendo en Argentina, está siendo muy rápido para prepararse para un incremento de casos, tratando de mantener prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud y en otros establecimientos, especialmente los establecimientos públicos, optimizar el manejo clínico, y eso es algo en el cual estamos de verdad aprendiendo sobre la marcha. Y la buena noticia es que hay mucha solidaridad internacional, como un grupo de trabajo sobre manejo clínico, un grupo de trabajo sobre prevención y control de infección, un grupo de trabajo sobre los insumos. Hay mucho como juntando los mejores expertos y personas experimentadas, por ejemplo, en este manejo clínico. Son clínicos que están participando, ¿no?, con datos también y evidencia para tratar de salvar lo más posible las vidas, ¿no?, mientras aprendiendo sobre este virus y asegurando la cadena de suministro. Y en el medio se ve este eje súper importante de proteger a las personas en la primera línea, ¿no?, de la lucha. Son los trabajadores de salud. Y eso es un lío en todos los países. Aquí en Argentina yo creo que es más o menos 15-16%, pero uno está analizando estos datos. Muchos de los trabajadores de salud en varios países, no solamente Argentina, se contagia en su comunidad, o no necesariamente en el lugar de trabajo, pero sí hay un porcentaje en el lugar de trabajo también. Y este otro es reducir la transmisión, la contención. Y tenemos como las medidas de salud pública clásica, pero muy importante, y sabemos que funciona. No tenemos una vacuna, no tenemos un medicamento específico, todavía hay varios bajo estudio, pero sí tenemos algo que verdad puede bajar y bajar la curva. Y eso es la detección precoz y aislamiento de los casos, y también el rastreo y puesto en cuarentena los contactos. Eso es como hablamos de nuestro martillo. Es nuestro martillo para bajar la curva. Es muy importante. Entonces quisiera que ustedes se recuerden el martillo, porque yo voy a hablar de eso más tarde en la presentación. Y por supuesto la responsabilidad del ciudadano para practicar higiene de manos, etiqueta respiratoria, la desinfección de superficies, etcétera, etcétera. Entonces, en esta situación es muy importante el compromiso comunitario, y es de verdad impresionante aquí en Argentina lo que está pasando en cuanto a este compromiso comunitario. Estoy muy, muy impresionada, sombrero a todos los argentinos, a pesar de todas las dificultades. Es un golpe terrible socioeconómico para mucha gente, pero de verdad es impresionante. Y este otro como elemento que tenemos es estas medidas de distanciamiento social, que son decisiones súper difíciles por su efecto socioeconómico, como sabemos, y es una decisión muy local dependiendo del contexto, ¿no?, y todos esos factores que juegan y se ponen en tensión también. Mientras tanto, generando información estratégica y evidencia para acción. Así que hay un grupo, por ejemplo, que está priorizando la agenda de investigación para cerrar nuestras brechas en conocimiento, que es mucho, pero aprendiendo mucho también en solamente 4 o 5 meses. Así que, como mencioné, yo voy a mencionar 11 lecciones aprendidas hasta ahora, y quisiera compartir la primera lección, y muy, muy importante, que seguimos diciendo desde la OMS-OPS que contención es el eje central, que sí podemos bajar la curva. Es posible, y hemos visto eso en varios países, ¿no? Y eso es el martillo, y es detección precoz para saber dónde está circulando este virus, el aislamiento del paciente y por supuesto, su atención adecuada, y también seguimiento de los contactos y su cuarentena durante 14 días. Y hemos visto en varios países que han hecho eso muy bien, que se puede bajar la curva, se puede. Así que hablamos de nuestro martillo, especialmente cuando
cuando está abriendo, como levantando, como estas medidas de distanciamiento social, es muy importante este martillo que se hace muy, muy bien. Y como mencioné ya, el compromiso comunitario para el ciudadano también, para hacer su parte. Lección 2 es del distanciamiento físico, digamos, que es muy importante. Aprendimos de no desbordar el sistema, comprar tiempo. Ustedes, por supuesto, han escuchado de planar la curva, amesetar la curva, para no desbordar el sistema, porque eso es una manera de salvar vidas, para comprar tiempo, para preparar mejor. Y muchas veces no solamente aplanando la curva, pero también resultando en menos casos. Así que es muy importante, pero quisiera destacar que solamente distanciamiento social no puede bajar la curva, puede aplanar la curva, pero necesita el martillo para bajar la curva. Eso es una lección que estamos aprendiendo. Y una preocupación de la OMS, que unos países quizás pueden pensar o depender en el distanciamiento social para llegar sin aplicar el martillo en el mismo momento. Así que queremos proponer es un abordaje integral, ¿no? Este distanciamiento social más este martillo. La lección 3 que aprendimos de varios países es de actuar con rapidez y ir a escala. Y en esta lámina se ve, eso es solamente 2 semanas, ¿no? Y lo que aprendimos, eso puede ser varios países, pero eso demuestra lo que ocurrió al principio en Italia y en Irán, que empezó y si no se hace mucho en estas 2 semanas, esa es la ventana de actuar, se dispara. Y se dispara en más o menos 2, 3, 4 semanas. Depende de cómo está mezclando la gente, la densidad, etcétera, etcétera. Así que es una lección dura que aprendimos en varios países. Los países que actuaron rápido salvaron muchas vidas. Y los que no por varias razones no actuaron, hubo un disparo muy, muy importante. Y de ir a escala. Lo que la OMS publicó su segunda versión de este plan de respuesta y destacaron 3 palabras que ellos aprendieron de varios países. Uno es rapidez, escala y equidad. Y los países que podían cumplir con estas 3 características tuvieron más éxito. Bueno, y escalando con estos espacios dedicados, como está haciendo Argentina, y haciendo triage para evitar contagio en los establecimientos, una coordinación y un trabajo en red. Así que puede empezar con un triage telefónica o por supuesto en todos los establecimientos. Hasta el primer nivel de atención debe tener un triage para evitar contagio. Porque estamos aprendiendo que varios trabajadores de salud infectados son gente en primer nivel de atención, o también en hospitales que no están manejando casos de COVID, están en otra parte del hospital, pero poniendo quizás menos protección y menos experiencia en protegerse. Así que estamos destacando eso. Aislamiento en espacios dedicados para un poco separar las cosas, personal dedicado, mantenimiento de los servicios esenciales, muy importante para no tener digamos, shadow pandemic, ¿no? Una otra pandemia atrás de la pandemia. Y estas redes para coordinar y asegurando el continuo de atención, que puede ser desde el primer nivel de atención hacia un hospital y volver a su lugar una vez que no está contagioso, pero hay un periodo de recuperación para mucha gente. Y lección 4 es de asegurar los insumos y asegurar la calidad del trabajo en estos nuevos espacios. Es una nueva experiencia por la mayoría de países de establecer esto en tan corto tiempo. Así que tenemos herramientas, no solamente la OMS, tenemos OMS OPS, pero hay otras herramientas también, para un cálculo en tiempo real de cuántas camas se necesita, cuánta personal, equipos, suministros, etcétera, etcétera, para tratar de mantener esto. Y también estamos con fichas que se puede utilizar para monitorear la calidad, especialmente en estos nuevos espacios.
y un plan para una continuidad de insumos y el manejo de residuos, sabiendo que esta situación de insumos para unas cosas es muy difícil para todos. La lección 5 es de proteger a los trabajadores de salud con suficiente cantidad de equipo de protección personal, las estrategias para expandir la fuerza de trabajo sanitario, esta prevención de burnout que es muy importante y creo que es muy importante también el efecto psicosocial a nuestros trabajadores de salud, en compensación también en caso de enfermedad o muerte. Yo creo que es algo muy, muy, muy importante y estamos aprendiendo de experiencias en varios países. La lección 6 es de no olvidar los otros servicios esenciales, si no vamos a tener otros brotes o otras enfermedades si las personas no tienen, los hipertensos no tienen su medicamento para manejar su hipertensión, vamos a tener una pandemia de infartos, ¿no? La gente con diabetes, la gente con VIH. Ayer la OMS, ONU-SIDA, hizo una estimación como un modelo matemático de si hay una interrupción del medicamento de VIH durante 6 meses, podemos perder 10 años de avances en el control y la reducción de muertes por VIH. Podemos perder 10 años de trabajo duro para avanzar hasta este punto en el control de VIH. Así que han hecho este modelo para, como digamos en inglés, a wake-up call, que no podemos olvidar esos otros servicios esenciales. Porque sí, eso que quizás estamos en la batalla urgente para salvar vidas y contener la transmisión, pero abajo de eso hay un montón de cosas. Así que estamos tratando de alertar, alentar, de no olvidar, ¿no?, las otras enfermedades crónicas, otros brotes. Acá en Argentina sabemos del dengue, pero también de sarampión. Mantener los servicios de vacunación, de salud sexual reproductiva, de salud materna infantil, de las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Y sabemos, no solamente en Argentina, pero en una gran parte de países, este aumento en la violencia de género como efecto de, por ejemplo, la cuarentena y una exacerbación de las desigualdades, por supuesto, porque la gente en situaciones de vulnerabilidad o en el sector informal más golpeado. Y la lección 7, hablando de eso, es protección de las personas a riesgo o en situaciones de vulnerabilidad, que sí, Argentina sabemos está enfrentando esta situación, no está solo en esta situación muy, muy difícil. Este gráfico demuestra, puede ser cualquier país, eso es de Corea, pero puede ser Argentina, puede ser Estados Unidos, puede ser Chile, puede ser China. Es consistente que la tasa de letalidad es más alta por cada década más de edad que tiene. Así que es muy consistente en todos los países este riesgo de personas mayores. Y tenemos orientaciones por cada grupo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Hay orientaciones para cada grupo y en situaciones de vulnerabilidad. Sabemos que hay factores, ustedes, perdón por inglés, pero ustedes saben los factores que pueden poner personas en situaciones de vulnerabilidad. Aquí recientemente sabemos, por ejemplo, los geriátricos también, los entornos cerrados son especialmente vulnerables, ¿no? Y tuvimos estas situaciones en Argentina, pero en otros países también, en las cárceles, ¿no? Yo creo que es el primer manicomio en Argentina con un caso ayer. Hay de las villas, ¿no?, haciendo un trabajo intenso para tratar de contener eso. Y los geriátricos, eso salió hoy, un mapeo, una nación de todos los geriátricos afectados. Así que son grupos a riesgo o en situación de vulnerabilidad, es muy importante eso. Lección 8, tenemos esta infodemia, tenemos mucha desinformación, sabemos, y la importancia de comunicar, y tomar muy en cuenta y fomentar compromiso comunitario. Es muy importante que
andamos juntos con la comunidad, están entendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para combatir esta infodemia, como dijo el director general, es tiempo para los hechos, no miedo, es tiempo para la ciencia, no rumores, es tiempo para la solidaridad, no estigma. Y hay muchas herramientas y mucha solidaridad también para contrarrestar toda esta infodemia y desinformación circulando, pero es una lucha también. Y este compromiso comunitario es súper importante de potenciar esta capacidad local y se ve eso en Argentina, es impresionante los errores locales que estamos viendo, ¿no? Activando las redes, coordinando esfuerzos y también alineándose con las autoridades y las recomendaciones de la OPS-OMS. Y la coordinación es muy importante, no fácil, es difícil en Argentina, dado, por ejemplo, el sector salud, que es bastante fragmentado y segmentado, es más difícil. Pero sí, la coordinación intrasectorial es importante, multinivel, multisectorial y multidimensional. Así que es algo, digamos en inglés, all of government, all of society. Se necesita en esta situación, en pandemias. Y dando información según la evidencia actualizada, coherente entre que todas las partes están hablando con una sola voz, que hemos visto en Argentina. A mí es de verdad impresionante cómo hay una coherencia en la comunicación desde el más alto nivel. Y es inclusivo, ético y transparente esta coordinación. Lección 10 es innovar a nivel mundial, a nivel local, aprender, ajustar. Hablamos de una estrategia adaptiva. Estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos todos cometiendo errores, estamos teniendo éxitos. Es muy importante compartir esas lecciones aprendidas, documentar los éxitos, las buenas prácticas. Tenemos, por ejemplo, cada semana tenemos 6 ministros en el mundo, cada jueves en la mañana, compartiendo su experiencia. Es un ejemplo de cómo está levantando las medidas de distanciamiento social, cómo está manejando sus lecciones, ¿no? Es súper interesante, pero hay a todos los niveles compartiendo información y tenemos que aprender de uno a otro. Y Argentina tiene mucho a compartir con otros países en sus acciones en esta pandemia. Y hay un grupo, como mencioné, como una priorización de investigación, cuáles son las brechas de conocimiento más importantes. Y hay desde lecciones aprendidas de otras pandemias como un blueprint, como procesos establecidos para poder hacer investigación durante una pandemia. Así que podemos activar estos procesos y hay hay investigación en todos lados. Y hay OMS tiene en su sitio web varios como bases de datos de varios tipos de investigación, pero hay mucho más. Y yo supongo que han escuchado de solidaridad. Hay varios tipos de investigación. Eso es solidaridad 1, es como varios países, como 74, indicó su interés en colaborar implementando el mismo protocolo. Así que tenemos datos estandarizados viniendo de varios países, varios contextos, y así agrupando, utilizando el mismo protocolo, podemos tener respuesta, información, evidencia más rápido y más robusto para la toma de decisiones. Así que Solidaridad 1 es uno de esos, está probando como 4 grupos terapéuticos de medicamentos, ¿no? Remdesivir, lopinavir, ritonavir, lopinavir, ritonavir con interferón y cloroquina o hidroxicloroquina. Así que Argentina también es parte de está como tomando los pasos para entrar en esta investigación. Hay Solidaridad 2, que es un protocolo para hacer investigación para entender mejor la inmunidad en la población. Hay también en planificación un Solidaridad 3 como protocolo para probar, si no me equivoco, probar profilaxis
en los trabajadores de salud, así que está en varias, hay otra serie de investigación que se llama UNITE, UNITE, así que es muy, muy alentador, solidaridad mundial. Y la última lección que quisiera compartir es los criterios que la OMS publicó como lección de los países, la experiencia hasta la fecha, que son como factores de éxito, mientras levantando las restricciones para no salir de las manos, ¿no? la transmisión. Así que sus recomendaciones es que uno puede relajar esas restricciones una vez que la transmisión está bien controlada. Se sabe dónde está transmitiendo el virus, está tomando las medidas, está bastante controlado. Segundo es que hay suficientes servicios médicos en el sistema, porque sí, con un levantamiento de las restricciones va a subir los casos y debe poder absorber, y también suficiente capacidad de salud pública, es decir, la gente que es disponible en los laboratorios y también para detectar casos, los rastreadores, eso tiene que aumentar y ir a escala con esta medida. 3, se minimizan los riesgos de brotes en entornos especiales, como los centros de atención a largo plazo, los geriátricos, etc. Como ejemplo, 4, existen medidas preventivas en los lugares de trabajo, las escuelas y otros lugares públicos, o donde van a relajar las medidas. 5, es que haya capacidad para gestionar los riesgos de importación en las puertas de entrada. Y 6, que las comunidades están plenamente conscientes de lo que está ocurriendo, lo que está pasando y la importancia de su participación en la transición y que esté participando. Bueno, para terminar, el COVID, sabemos, es un evento devastador en varios sentidos, pero también representa en toda esta devastación una oportunidad para recuperarse mejor. Durante la crisis tenemos que aumentar esas medidas de protección social. Es puede ser un punto de partida para cambios estructurales de largo plazo. Puede representar esta oportunidad. Hay esta cuestión de recuperación inmediata para atender los impactos en poblaciones más golpeadas, especialmente. Y en el más largo plazo, de recuperarse mejor. Y bueno, en todo sentido, pero especialmente también una lección aprendida es que sí, es una oportunidad de invertir y hacer cambios estructurales en el sistema de salud para una población más sana, más productiva y más estable. Que cambiar la paradigma, cambiar baja prioridad de salud es un costo, no es una inversión. Es equivocado, es una inversión, no un costo. Es una inversión en una población sana, una población productiva, en una estabilidad en el país. Y ahora no hay ninguna duda que el nexo importante entre salud y economías, ¿no? Tener un sistema de salud robusta, un sistema de salud basado en atención primaria, una salud universal, una salud que tiene como aspecto de salud pública también establecida y robusto, es también una protección de las economías. Ahora no hay ninguna duda de eso. Y es una inversión adecuada para seguridad sanitaria, para estar mejor preparada la próxima vez. Porque sí, el riesgo está aumentando para tener más de este tipo de pandemias. Así que no solamente COVID, tenemos que ser mejor preparados para evitar este tipo de cosas en el futuro. Así que terminando y con el mensaje del director general Tedros, dijo, tenemos un largo camino por adelante. Este virus estará con nosotros por mucho tiempo. Pero el mundo no puede volver a ser como eran las cosas. Debe haber una nueva normalidad, un mundo más saludable, más seguro y mejor preparado. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Maureen, y a Marcelo. Increíble cómo pudieron en tan poco tiempo unir las distintas dimensiones que
que toca este fenómeno desde desde lo epidemiológico hasta lo más institucional, pasando por lo global y a lo local en un ida y vuelta continuo. Si te parece, Belén, y estás preparada, te cedo la palabra para que arrojes los comentarios y las ideas más destacadas para después pasar a las preguntas que fui relevando a medida que iban hablando los expositores. Sí, ¿me escuchan ahí? Creo que está todo bien. Sí, se te escucha y se te ve muy bien. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Alejandra Kern también, que la vi por ahí por el contacto. Bueno, a Victoria y a Mariano Machado, un gusto. Un honor las exposiciones que me precedieron y compartir estas reflexiones con la Organización Panamericana de la Salud, de hecho, la primera organización de salud pública internacional que ha impulsado la cooperación ya desde cientos de años, 1902, lo voy a recordar. Me parecen, bueno, mientras escuchaba iba viendo también muchas preguntas, no quiero tomar mucho tiempo, sí quería aprovechar para algunas reflexiones, algunas de las que también se fueron volcando en el panel, en el chat, así que seguramente también se van a profundizar después. Ahí me parece que acá hay algunas cuestiones a partir de las palabras de Maurín y de Marcelo, antes para reflexionar dónde estamos, a dónde vamos y los enormes desafíos que hay por delante. Y acá también el rol, y sobre todo en los ejes que mencionaba Maurín, del rol de la cooperación en salud, ¿no? Como herramienta epidemiológica, como política también para abordar este escenario actual, el impacto social y político que va a tener la pandemia en nuestra región, sobre todo con las particularidades que tiene nuestra región, y donde, como hemos visto, las epidemias, por ese carácter excepcional que tienen, creo que son grandes también, grandes oportunidades para revelar muchos además de los miedos individuales, colectivos, las incertidumbres, pero también las prácticas institucionales, los intereses políticos y económicos que se reflejan hoy en los distintos escenarios, las condiciones estructurales, como muchos han apuntado también en el chat, el rol que tienen los medios, sobre todo en los tiempos que corren hoy, que tienen un rol fundamental, y también esa buena salud de los sistemas de salud. Creo que son varias cuestiones que están en juego. Y me parece que el coronavirus entonces nos pone frente, por un lado, a una, creo yo, en la historia de las epidemias que ha paralizado prácticamente al mundo entero un ritmo acelerado, ¿no? Y de cambios constantes, además. Pero algunos puntos en común que tienen con otras epidemias, que son la incertidumbre, como mencionaban Maurín y Marcelo, sobre todo una incertidumbre biomédica en cuanto al tratamiento, a la enfermedad, al diagnóstico, en fin. Por supuesto, al impacto social y económico también, si bien hay distintos escenarios en este sentido, pero también han sido una oportunidad mejor dicho, han sido instancias de acción y por lo tanto se constituyen en una gran oportunidad en este sentido, y ahí apunto lo que mencionaba Maurín recién. Y entonces me parece que hay puntos muy interesantes que no son menores para tener en cuenta, que tiene que ver con la revalorización de lo público, la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, la importancia, además, de la investigación, como mencionaban recién, y de la innovación tecnológica, lo que implica además reflexionar este escenario de la cooperación en salud y de una forma de cooperación distinta, que creo que va a tener que reinventarse también, y sobre todo en nuestra región, con el escenario que se vaticina a futuro, y el impacto que va a tener. Y entonces nos pone frente a un debate que incluso fueron mencionados recién, que no son contrapuestos ni excluyentes, que tienen que ver con este carácter coyuntural
y la acción, la información, la importancia de la investigación, de las medidas sanitarias que se van implementando y cómo uno puede ir viendo ese devenir de la epidemia en los distintos escenarios, pero también creo yo que la otra cuestión tiene que ver con esas condiciones estructurales de los países y del sistema de cooperación en salud en su conjunto, y me parece que aquí es donde está la oportunidad. En una situación, como decía, compleja para la región en términos sociales y económicos, ya de por sí compleja y de acuerdo a los pronósticos de la CEPAL tampoco serán alentadores en un escenario post-pandemia que impacta sobre todo a las poblaciones y los sectores socialmente más vulnerables, con millones de nuevos pobres, con una caída de la economía y que por lo tanto es necesario también repensar las distintas políticas que se irán implementando. Y esto que está sucediendo creo que además nos da la pauta de que si bien nuestra región corre con ciertas semanas de ventaja y puede ir viendo lo que ha sucedido en otros países, tampoco es posible copiarlos al pie de la letra, porque uno desconocería realidades que mencionaron Mauri y Marcelo, realidades epidemiológicas y sociales de nuestros países, desde los factores estacionales que ya van a ser distintos. Nosotros estamos entrando en el invierno y Europa está saliendo, sistemas de salud fragmentados en nuestra región, otras emergencias sanitarias. La región atraviesa hoy una de las, si no la peor epidemia de dengue, un brote grave de sarampión. Persiste como la región más desigual del mundo. Entonces yo creo que nuestra región tiene también un escenario particular y desafíos particulares que hacen que este contexto se presente más allá, por supuesto, del contexto tan preocupante y negativo, como una oportunidad para reflexionar sobre estos ejes. Y donde este tipo de eventos, además, como mencionaban, requieren de acciones y de infraestructura y de profesionales y de investigaciones y de investigadores en salud y de proteger a esos profesionales y de proveer insumos, donde la cooperación internacional entonces va a desempeñar un papel fundamental y donde creo entonces que en este escenario las medidas que se puedan estar llevando a cabo en los países son fundamentales, pero se necesitan también contar con mecanismos de coordinación en la región y fortalecer esos mecanismos, y acá hay un actor fundamental con nosotros, que permiten intercambiar información, como mencionaban, buenas prácticas, definir también esas políticas de manera conjunta. El coronavirus no es, por supuesto, el único problema de salud que afecta a los países, hoy el que más preocupa, pero también es el que vuelve a poner en la agenda política a la salud como asunto internacional, la salud pública como derecho, la necesidad de repensar los escenarios de la cooperación. Y acá, y para cerrar esta reflexión que iba también pensando a medida que escuchaba las intervenciones, hay dos puntos que me parecen importantes, que tienen que ver, por un lado, con el escenario que tienen los países de nuestra región hoy en materia de cooperación internacional, los países de renta media en general, y nuestra región en particular, donde aquí se encuentra la mayor parte de estos países, además. Y por otro lado, la necesidad de una mirada crítica de la cooperación. Como decía antes, de redefinirse, de las limitaciones que tienen muchas veces algunas intervenciones focalizadas que no logran abordar aspectos estructurales de nuestros sistemas de salud y que vemos hoy en día ante estas emergencias y esta crisis inusitada, sin dudas, pero emergencias sanitarias que colapsan nuestros sistemas de salud. Me parece que la cooperación internacional, la cooperación sur-sur, también ofrece grandes herramientas potencial en nuestra región. De hecho, es muy alentador si uno ve la agenda de la cooperación región. Lineamientos distintos, mencionaban, había algunas intervenciones en el chat, las acciones que más
los ejes que más acciones tiene esta modalidad de cooperación en la región. De hecho, están vinculadas a los sistemas de salud, al fortalecimiento de los sistemas de salud y los determinantes sociales. Entonces me parece que también ese es un punto interesante para tener en cuenta en una perspectiva a largo plazo, y como decía Maurín, frente a la necesidad de abordar estos aspectos estructurales que nos trae a la mesa el coronavirus y que lo coloca en la agenda. Y bueno, no me quiero extender mucho más, porque además hay un montón de preguntas. Sí creo que esta pandemia nos recuerda, una vez más, que no estamos aislados, que es preciso generar estrategias de coordinación y de cooperación, que el enfoque de derechos siempre es creo yo, el mejor lente por donde uno puede mirar, porque nos va orientando ese camino a seguir, atendiendo a las particularidades de la región. Creo que hay algunas acciones específicas que se pueden pensar, y muchas son las que están disparando el chat, así que no quiero tomar mucho más tiempo, en un escenario donde, además de la preocupación en torno al impacto económico, por supuesto, lo que más preocupa es en términos de salud de las poblaciones y de vidas que cobra esta enfermedad, y que creo que es lo que está en primer lugar en nuestra agenda. Así que muchísimas gracias. En realidad mis reflexiones vienen de las intervenciones anteriores, pero también de lo que fui leyendo en el chat, y que creo que acá dejo para dar lugar a las preguntas, porque van a responder a muchas de las cosas que yo no sé si voy a poder responder, pero que al menos dejo abiertas. Muchísimas gracias, Belén. Me sacaste las palabras de la boca. Te iba a decir que tus reflexiones tan complementarias con las presentaciones previas justamente habían fortalecido ese ansia de querer saber más, y trabajó distintas dimensiones subyacentes de las problemáticas que ya habían planteado anteriormente Maureen y Marcelo. Así que te agradezco un montón tu intervención. Y ahora para los tres les digo, porque hay preguntas para vos también, Belén, si les parece voy a tratar de organizarla en clústeres de dimensiones, porque tenemos preguntas bastante definidas en cuanto a lo institucional y a los mecanismos de coordinación. Después tenemos otra serie de preguntas que se refieren más bien a cómo trabaja la organización a nivel local y cómo se complementa con el gobierno nacional, y qué tipo de desafíos o de mejoras ven en el sistema de salud. Y después tenemos otras más específicas en el plano de lo global y la coordinación con otras instituciones y organizaciones respecto de la cooperación al desarrollo. Tenemos, por ejemplo, las preguntas de Lara Weistau, que quiere saber con más detalles cómo funciona el consorcio internacional para evitar la competencia. En este sentido se pregunta cómo es el vínculo entre documentar las necesidades y evitar que suban los precios, cómo funciona este trade-off, y si, por ejemplo, hacen compras conjuntas para evitar que los precios suban, o para mejorar o fomentar compulsas de precios y ver cómo funciona la competencia. En este sentido se pregunta también en dónde ven más dificultades de coordinación, calculo que intraorganizacionales. Y después Mariano Machado pregunta sobre el tema presupuestario, pregunta cómo impacta el tema del COVID en su programación presupuestaria, dado que para el año 2020-2021 tenían un presupuesto de 4.84 billones y las contribuciones voluntarias por parte de sus miembros representan más de un 80% del presupuesto. Entonces, ¿qué tipo de impacto ven en la programación que ustedes tienen hechas? Estas dos, más que nada, desde el plano institucional y en materia de coordinación. Si quieren, Maureen o Marcelo, sí, que son más bien... En cuanto a este consorcio, está muy en evolución, pero justamente tuvimos un webinar anoche sobre este tema. Lo que se ve pasando es, hay como dije, 40 socios
trabajando juntos en el primer piso de la OMS, ¿no? Trabajando juntos en grupos para entender las necesidades, tratar de hacer compras conjuntas. Hay un fondo solidario, se llama, a nivel mundial, y así está pidiendo que a través de esta plataforma, que se llama la plataforma de socios mundiales, hay como una pestaña para que cada país pueda indicar cuánto necesita de cada cosa, pero tiene que tener también el presupuesto, y tiene 7 días de poner su presupuesto para hacer la compra, y está como organizando los ítems, según, por ejemplo, cada agencia, OPS, OMS, tiene ítems que tienen que ver con respiradores, con equipo de protección personal, con las pruebas, etcétera, más relacionado con el trabajo que hacemos nosotros, con los Estados miembros. UNOPS trabaja más en infraestructura, entonces las áreas donde él está más manejando, pero de manera coordinada. Bueno, se puede hacer compras conjuntas en esta área. Así que hay como la herramienta para colocar las necesidades, hay las como reglas del juego, hay el fondo solidario que está como cada vez más capitalizado, hay la negociación con los proveedores, hay como está tratando de establecer como corredores humanitarios, por ejemplo, para África, para poder entregar estos equipos, los respiradores, los concentradores de oxígeno, los equipos de protección personal. Eso es muy en evolución, ¿no? Hay el Programa Mundial de Alimentación también, como dije, UNOPS, UNICEF, PNUD, OMS, OPS, pero hay otros como FIND, hay otros consorcios que especializan en ciertos tipos de insumos. Así que es una muy buena señal que todos están trabajando juntos, y con el sector privado también, tratando de resolver este dilema. Pero mencionaron algo un poco triste ayer, que con todas las como órdenes que ya está haciendo y con la cantidad de cosas que tenemos, tomaron 4 años para llenar todos los pedidos. Así es la brecha entre la demanda y el suministro en este momento. Así que hay mucho esfuerzo para ver y innovación, cómo podemos aumentar y acelerar la producción, ¿no? de esos insumos. Hay mucha innovación ocurriendo a cada nivel. Espero que eso conteste un poquito de cómo está evolucionando. Es muy alentador, pero hay un camino largo adelante con muchos líos en el camino. En cuanto a la pregunta de 80%, sí es verdad, yo trabajaba 13 años a nivel de Ginebra, y sí, allá es como 80% los fondos voluntarios, hablamos de fondos voluntarios, y 20% son las contribuciones de las cuotas de cada país. Pero es importante, y esto varía. Por ejemplo, en Argentina somos casi revés, como 80-20 la razón de fondos voluntarios y fondos veniendo las cuotas de los Estados miembros. Así que esto varía a cada nivel. Pero lo que es importante destacar es que la organización sigue siendo dirigida por los Estados miembros, porque son ellos que vienen a la Asamblea Mundial o en las asambleas en la región para determinar, para decidir sobre los mandatos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los planes de acción, las estrategias, las políticas? Así que sigue como manejando la agenda los Estados miembros, pero hay este elemento de influencia de los otros grandes donantes, es sin lugar de duda, pero yo creo que es algo manejado desde años, esta dinámica. Tenemos esta situación actual de como congelación de los fondos de Estados Unidos, sí está impactando, no hay ninguna duda de eso, está impactando la OMS, pero hay mucha también movilización de recursos. Así que Dr. Tedros dijo en sus redes de prensa que está haciendo una evaluación de como la situación actual, y también a nivel regional es grave nuestra como el impacto inmediato, y vamos a tener que hacer recortes y ajustar a estos cambios y esta situación. Espero que esto también contestó a Mariano. Cambio.
Gracias, Clarísimo. Maureen. Están con muchas dudas, pero bueno, tiene que ver con la profundidad de la exposición y también con la oportunidad de tenerte acá, Maureen, que son un actor clave en este momento. No todos los días nos podemos juntar con la organización por excelencia a cargo de una pandemia, básicamente. Ahora paso un poco... Puedo hacer una cosita más de esto, para dar poner en perspectiva el presupuesto de la OMS que mencionó Mariano de 4.43 mil millones. Es el mismo presupuesto del Hospital Universitario en Ginebra. Es muy poco. Y es lo que estamos el mundo pagando para nuestra seguridad mundial. Estamos pagando el mismo monto que un hospital universitario en Ginebra. Es lo que estamos pagando para nuestra seguridad mundial. Pero sí, es un comentario. Perdón. Cambio. No, perfecto. Hacé todos los comentarios que te parezcan, son todos pertinentes. Tenemos consultas a nivel de aplicación local. Santiago Sueiro pregunta cómo se materializa la relación de la OMS con el gobierno nacional en este contexto de la pandemia, si por ejemplo forman parte de un comité de expertos del presidente o mantienen su asesoramiento continuo con el Ministerio de Salud, y cómo se compara este rol de la OMS acá en el país con el rol con otros países de la región. Y también a nivel local tenemos una consulta por parte de Francisco Míguez, que pregunta cómo dentro de las acciones, el COVID está exponiendo distintas fortalezas y debilidades de nuestra sociedad, de nuestro gobierno y en particular de nuestros sistemas de salud. ¿Cómo evaluarían ustedes la fragmentación del sistema de salud argentino? ¿Qué tipo de recomendaciones harían si ve que es una oportunidad para mejorar esta fragmentación que experimentamos en Argentina, sobre todo con el déficit presupuestario y el nulo espacio fiscal que tenemos? ¿Quiere que contesto? Bueno, yo puedo tratar y luego... Sí, por supuesto. Y si Marcelo quiere complementar. A mí, sí, tener un sistema, sabemos, por mirar lo que está pasando en los países que tuvieron una atención primaria, un sistema basado en un modelo de atención primaria, trabajando en redes integradas, podrían desempeñar mejor. Eso es porque es la resiliencia. Cuando hay un sistema basado en atención primaria es robusto y tiene mucha resiliencia contra los choques. Bueno, Argentina, su sistema sí es fragmentado, segmentado y es muy hospitalocéntrico. Eso es un hecho, todos hablan de eso. No son críticos, solamente un hecho por la historia de evolución acá. Así que a mí, yo creo que hay una estrategia acordada por los Estados miembros para ir y avanzar hasta salud universal. Argentina fue protagónico en el desarrollo de ese plan y estrategia. Hay una estrategia regional acordada también para el plan de recursos humanos para la salud, porque es el nudo crítico en todos los países. Así que Argentina fue muy protagónico en esto también. Así que yo diría, según estas estrategias también, hay una gran oportunidad de fortalecer la rectoría a nivel de la nación, ¿no? Y la gobernanza, una manera de gobernanza mejor. Pero sí, la mayoría de los países perdieron su rectoría hace como 20 años, ¿no? Hubo como movimiento de privatización, etcétera, y perdió el rol del Estado, perdió la rectoría. Así que estamos tratando de reganar esta rectoría, el rector, porque sin eso sería difícil avanzar hacia una reforma en el sistema de Argentina, en tratar de fragmentar. Eso sería la primera cosa. Segunda cosa es que en esta región, incluso Argentina, la inversión pública en el sistema de salud es baja. Así que la recomendación, por lo menos por los países de OCDE, debe ser por lo menos 6%. Así que tenemos que tener una inversión, una seriedad en la inversión, y que es una inversión mejor también, con más eficiencia. Hay mucha oportunidad en la eficiencia del sistema de salud, y esta defragmentación puede mejorar también, va a ser una gran diferencia en la eficiencia.
y también como estrategias de compras conjuntas. Hay muchas, si uno ve que está costando, por ejemplo, en el sistema de salud, medicamentos, recursos humanos, hay dos áreas donde podemos trabajar mucho en Argentina para ganar más eficiencia y más espacio fiscal. Hay una estrategia APS 30-30-30. Eso es decir que los países comprometieron de invertir en 6% para 2030, es primero 30. Invertir 6% de PIB en su sistema de salud y 30% de eso debe ser en atención primaria, ¿no? Y el otro 30, en ese 30-30, es que se debe disminuir 30% las barreras para acceder al sistema de salud. Así que hay mucha oportunidad en Argentina en trabajar en fortalecer la atención primaria de salud, y luego esta planificación de recursos humanos, y luego un sistema de gestión que no cambie con cada cambio de gobierno, que está instalado, ¿no? Para asegurar los insumos, pero un sistema de gestión. Esas son unas ideas, pero hay muchos expertos en este tema, muchos cerebros en Argentina que saben qué hacer, pero se necesita la voluntad política. Pero es un buen momento para hablar de la rectoría y gobernanza como primer paso para hacer los otros pasos. Bueno, estoy hablando demasiado, pero... Justo te iba a decir que tengo una pregunta para vos, Maureen, porque va personalizada, que tiene que ver con la parte de aprendizajes y cómo esto es una oportunidad, que yo es la parte positiva, que creo que le vemos todos como una oportunidad para mover ciertas estructuras que si no tienen un impacto de este calibre, muchas veces se mantienen iguales a través del tiempo y se van como oxidando sin capacidad de mejorar. Respecto a esto, a partir de los aprendizajes y las experiencias que tuvieron hasta este momento, ¿evalúan algún cambio en el reglamento sanitario internacional o incluso en las funciones y atribuciones de la OMS y OPS? Esta es una pregunta por parte de Alejandra Kern, y esta se complementa con una pregunta de Facundo Cristel, que decía, dentro de las acciones identificadas, por ejemplo, de reducir la transmisión, contiene muchas cuestiones de atención primaria a la salud y de los determinantes sociales de cómo impactan también en la salud. ¿Considerás que dentro de estas lecciones aprendidas va a venir una nueva necesidad de replantear el determinante social, los determinantes sociales en la salud a nivel global? Excelentes preguntas. Sí, parte de esta estrategia acordado por los Estados miembros para avanzar hacia salud universal, hay 4 ejes, ¿no? Primer eje es expandir el acceso. Eso tiene que ver con atención primaria, de desarrollar un modelo basado en atención primaria como articulador del sistema, trabajando en redes integradas de servicios de salud. Así que eso es primer eje, y muy, muy central. Segundo eje tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Invertir más y mejor. Y tercer es los recursos humanos de salud, los insumos, que puede ser el talento humano, medicamentos, etcétera, etcétera. Y 4 son los determinantes, el 4 eje de esta estrategia acordada es trabajar en los determinantes sociales que causan barreras que pueden ser geográficos, culturales, financieras, ¿no? Para superar estas barreras para acceder a los servicios de salud. Entonces, esos son los ejes donde pensamos y fue acordado donde debemos trabajar si queremos de verdad construir un sistema de salud más sostenible, más equitativo, más eficiente, ¿no? Más robusto frente a pandemias, las futuras pandemias. Sí, espero que eso contestó a la pregunta. Y esta iniciativa que se llama APS 30-30-30, que mencionó, es exactamente basado en bajar las barreras 30%. Esas barreras que tienen que ver con los determinantes sociales. Invertir en atención primaria, 30% del presupuesto. Las otras como una de las medidas de prevención. Sí. Perfecto. Sí. No, era esto de cómo involucrar lo social en el tema de la salud, y si crees que esto iba a mover los cimientos de cómo se concebía a nivel global, y creo que está respondiendo. Sí.
El reglamento sanitario, otra pregunta, que es sí, un papa caliente. Son excelentes preguntas. Sí, hay discusión si debemos reabrir el reglamento. Sabe que para llegar a este reglamento fue una negociación de 10 años, para llegar a un como donde todos pueden aprobar, porque si hay como, tenemos que también coordinar con OMC, Organización Mundial de Comercio, hay que respetar la soberanía de los estados, ¿no? Hay todos esos, hay aspectos legales muy importantes, así que reabrirlo, sí, es mejorable el reglamento, de verdad es mejorable. Nuestro miedo ahora no es el momento de abrir el reglamento. Podemos perder terreno en ese momento porque estamos en un contexto, ¿no?, político en el mundo de como cuestionando el multilateralismo, cuestionando como solidaridad mundial entre países, cuestionando es un momento político en el mundo que quizás no es el momento de abrir el reglamento sanitario porque puede ser que vamos a perder terreno y resultar en menos seguridad sanitaria. Así que, pero sí, es mejorable. Mejorable, por ejemplo, si esta declaración de emergencias que representa una emergencia de salud pública de importancia internacional, quizás no debe ser sí o no, quizás debe ser como graduado, como puede tener luz verde, luz amarillo y luego luz roja. Así que hay elementos así, es mejorable. Pero la pregunta es, quizás no es el momento ahora, es el momento ahora de abrir o puede abrir la caja de Pandora en el contexto político donde vivimos en el mundo. Cambio. Perfecto, muchísimas gracias, Maureen. Me parece que hay una mirada, varias preguntas que tienen que ver con la cooperación al desarrollo y cómo, por ejemplo, qué tipo de cambios se vienen en este sentido. Por ejemplo, Alejandra Kahn pregunta qué cambios importantes puede ver en este sentido, especialmente para promover la cooperación en la región, que se vincula con lo que está preguntando también Caterina Duch, que plantea que los distintos desafíos que tenemos a nivel regional, a nivel socioeconómico, pero también a nivel de integración de las estructuras regionales, ¿cuáles creen o cuáles pensás que pueden ser los primeros pasos para una nueva modalidad de cooperación y si esto es siquiera posible? ¿Qué organismos o qué instituciones tienen que adquirir un mayor protagonismo, por ejemplo? Belén, creo que podrías arrojar un poco de luz sobre estas dos cuestiones. Bueno, gracias, ahí estoy. Bueno, no son preguntas. No sé si voy a tener la respuesta exacta a esas preguntas porque creo que es justamente parte de lo que, bueno, de lo que abre esta pandemia en términos de oportunidad para pensar. Sí, cuando leí iba pensando, ¿no?, algunas cosas. En primer lugar, creo que no se presenta en el mejor momento en la región, ¿no?, en términos de articulación, una agenda un poco fragmentada en términos de coordinación regional, y hay que ver también si estas instancias son suficientes, las instancias que tenemos son suficientes para estructurar, ¿no?, una plataforma y mecanismos de coordinación y de cooperación en la región para hacer frente a esta pandemia y a emergencias que mencionábamos antes. Creo que de todas formas tampoco es tan desalentador el escenario, sí la región está en un momento un poco complicado para pensar en las salidas a estas articulaciones que se necesitan y mecanismos de coordinación regional que urgen. Pero sí pensaba algunas, bueno, por supuesto el rol de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no?, y ahí la región tiene una larga historia
pionera incluso en muchos aspectos. También la CELAC ha tenido impulso en algunas iniciativas más recientes, una red de virólogos, bueno, el Mercosur ha aprobado un fondo de emergencia, CARICOM también. Digo, me parece que la irrupción de esta pandemia ha obligado a generar mecanismos, hay que ver después cómo eso puede articularse. Yo creo que la integración regional demostró y en salud, que puede ser una gran herramienta epidemiológica, y en casos de emergencias además actuar como una potente herramienta, ¿no? Como lo que también se ha denominado como un escudo epidemiológico, que a mí es un término y más en este contexto, que hasta me parece muy gráfico. En cuanto a la importancia y la necesidad. Y después pensaba algunas cuestiones que me parece que serían interesantes en este espacio, y América Latina, como decía antes, tiene una larga trayectoria también en materia de cooperación, ¿no? La cooperación sur-sur, insisto, que me parece que tiene ahí un rol importante por una agenda innovadora en muchos aspectos que presenta en salud y que permiten pensar algunos lineamientos más a largo plazo y en estas dimensiones más estructurales que pone o que visibiliza el coronavirus en términos de necesidad, ¿no? El fortalecer los sistemas de salud, el rol del Estado y de lo público, el articular las capacidades y fortalecer las capacidades locales, a nivel nacional también, cómo instalar y robustecer las áreas de salud internacional en los espacios de gestión, a nivel regional, lo que en algún momento también se generó como un consejo de salud regional y que, como decían algunas de las preguntas, puede articular organismos e instituciones, algo que los países, ese puente no siempre está dado en los países para permitir también el intercambio de experiencias, de buenas prácticas, de capacidades locales desarrolladas, todo esto que está movilizando la pandemia y que podría articularse en los distintos países frente a las necesidades, frente a las capacidades, y que además van acorde a las realidades y a las necesidades, valga la redundancia, de los países. Entonces, esos espacios para el intercambio de experiencias me parece que están en construcción, todavía es un escenario muy, muy incierto. Creo que lo que más sale es ese grado en algún punto de improvisación al que nos obligó y que de a poco va generando, bueno, ciertos mecanismos más articulados, y esa es la oportunidad a la que me refería antes. Entonces, promover esos mecanismos de coordinación, mencionaban las compras conjuntas, ha habido experiencias o iniciativas muy interesantes en la región, la producción de insumos que se ha impulsado, lo podemos ver también en Argentina, y cómo el rol del Estado tomó ese liderazgo aquí. Entonces me parece que son experiencias que se van compartiendo y que van dejando estas lecciones también, muchas de las que hablaba Maureen. Así que me parece que en el escenario regional y en términos de cooperación está todo más bien por construirse a la luz de las limitaciones que nos ha mostrado también la pandemia en el escenario de la cooperación internacional. Insisto, en cuanto al enfoque, lineamientos y las posibilidades que da para generar estructuras bueno, más robustas y capaces de dar respuesta en estos escenarios en nuestros países. Y que nuestros países tienen que repensar también estos mecanismos a la luz, como decía antes, de sus necesidades, de sus realidades y de sus capacidades, y acá es donde me parece que estos mecanismos se vuelven como un poco urgentes. Bueno, no sé si ayudé a responder, creo que son más las preguntas abiertas, pero bueno, de las preguntas surgen las respuestas, así que creo que eso es lo que está por construirse ahora. Ahí están agradeciendo, así que muchísimas gracias, Belén, me parece que fue clarísimo, fue una pregunta bastante abarcativa. Acá Mariano le pregunta a Marcelo sobre su visión en los lugares de poblaciones más vulnerables, y yo aprovecho para preguntarle acerca de los datos que tienen sobre las repercusiones en la salud mental que lleva muchas veces el confinamiento, porque
como sabemos, a veces resulta muy difícil cumplir con las medidas de distanciamiento social y todas las medidas que ya sufren las personas que tienen un hogar con distintos espacios donde circular son mucho más graves en situaciones, en lugares que tienen déficits habitacionales o donde viven las personas hacinadas. Entonces, por un lado, ¿cómo ve el tema de los barrios más vulnerables? Si tienen algún tipo de cifra sobre la salud mental, y aprovechando esta línea más social de preguntas, pregunto si tienen algún tipo de mirada de género desde la organización o si tienen alguna línea relacionada con eso. Muchas gracias. Creo que ahí te escuchamos, Marcelo, pero hasta recién no se escuchaba. Tenía el micrófono desactivado, me parece. A ver. ¿A mí el resto me escucha? Sí, Vicky, perfecto. Marcelo también lo tiene habilitado, pero no. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Ahí está, Sí. perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, no sé, hubo un problema con el auricular. Ahora me están escuchando bien entonces. Creo que no escucharon nada. No, decía que en cuanto a los barrios vulnerables, en cuanto a la información pública que hay del gobierno, en cuanto al impacto, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, un poco presentó Morín la información que hubo hoy pública. De todas maneras, es allí donde más tenemos que hacer foco en cuanto a la recomendación del martillo que mostraba Morín en cuanto a las medidas clásicas de salud pública. Y creo que una cuestión vital, y esto me parece que es la clave, que es lo que han hecho los países que han logrado dominar la curva, aplanar la curva más rápidamente o con mayor éxito, es en el rastreo y control de contactos, e incluso testeo, si es posible, de los contactos. Creo que el tema del rastreo de contacto, del aislamiento de los contactos, del diagnóstico de los contactos y el seguimiento de los contactos es la clave para disminuir la distribución de la pandemia. Creo que no hay ninguna cuestión mágica. Más allá del aislamiento físico, no hay recomendación mejor que trabajar fuertemente en el rastreo, pero el rastreo del contacto en profundidad, o sea, hacer un rastreo claro de con quién estuvo la persona en las últimas 48, 72 horas, evaluar a todos sus contactos, aislar y hacer seguimiento de todos sus contactos, y esto es un gran desafío. No en términos conceptuales, porque es fácil decirlo, sino en términos logísticos y operacionales. Y esa es la cuestión que creo estamos como mirando con más énfasis para ver cuál es el éxito que se tiene en esta cuestión de este rastreo de aislamiento. Se han pensado algunas estructuras panópticas para aislar a las personas que no tienen condiciones de aislamientos en su casa, por tener casas sin espacio físico, etc. Necesitamos ver cómo está funcionando en la Marte y si esto tiene éxito para poder controlar la epidemia en los barrios vulnerables. Creo que es el gran desafío de las próximas semanas en la región de Lampa. Y esto también tiene que ver un poco con el primer punto que plantea la OMS de cómo ir abriendo el lockdown en el sentido de poder hacer el control de los focos que vayan apareciendo. Es vital tener una gran capacidad de reacción en equipo, con equipos que puedan rastrear los casos cuando empiezan a aparecer. Que por supuesto en instituciones cerradas como los geriátricos es más fácil, es mucho más complejo en los barrios carenciados. Pero esta es la recomendación. No hay otra manera que apelar a esta clásica medida de salud pública que ya se ha usado en la última gran pandemia de 1918, de la mal llamada gripe española, ¿no? El control de contacto. En cuanto a salud mental y género, lamentablemente no tenemos información estadística de datos, sí tenemos una mirada de la cuestión de la problemática de salud mental y la posibilidad del aumento de la violencia de género en el marco del confinamiento.
hay múltiples recomendaciones hacia algunas cuestiones que es como sostener la vida durante el confinamiento en las casas, el mantener los horarios, el mantener cierta rutina, etcétera, que estamos permanentemente comunicando, que están todas las recomendaciones. Y es una preocupación hacer análisis. Se están empezando a hacer algunos estudios vía web sobre preguntas de salud mental, pero todavía no tenemos, por lo menos que conozcamos al momento, información de un estudio que nos dé cuenta de cuál es la situación, pero sí la preocupación de hacer seguimiento a tanto la cuestión de género como la cuestión de la salud mental. Gracias, Marcelo. Justo preguntaban a ver si había algún proyecto en marcha, pero respecto del tema de salud mental, pero me parece que esta última parte que nos comentabas arroja un poco de luz sobre esa pregunta. Me parece que quedó claro y son muchos los desafíos cuando nos referimos a las poblaciones vulnerables, porque no es solo un tema monetario, sino que ahí se juntan múltiples vulnerabilidades que empiezan a interactuar todas juntas. Entonces me parece que ahí es un desafío no solo para la OMS, sino que es justamente una prueba de cómo va a coordinar todo el sistema para dar respuesta a las múltiples necesidades y a los múltiples desafíos a los que nos va a enfrentar esta pandemia, específicamente en los barrios populares. Una pregunta que tiene que ver... Discúlpame, ¿no? ¿Te puedo agregar algo? No, y además me parece que esto tenía también con algo que decía Mori antes del tema de la rectoría y la gobernanza del sistema, que Argentina tiene múltiples problemas, porque Argentina tenemos un sistema fragmentado en términos horizontales y verticales, porque no solo tenemos los subsistemas público, social y privado, que no afectarían tanto si uno resume los barrios populares, pero sí también tenemos una fragmentación vertical, donde nación, provincias y municipios tienen diferentes intervenciones, diferente gestión del sistema de salud y la necesidad de coordinar todo su sistema en términos verticales, que es un gran desafío y pone a prueba esta pandemia, esta relación de la rectoría y gobernanza de las funciones esenciales de salud pública que debe tener el Ministerio de Salud de la Nación y la articulación con provincias y municipios, ¿no? Porque estamos hablando ahora en este momento de la pandemia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una provincia, un estado, digamos, un estado-ciudad. Pero también esto vamos a visualizarlo si la pandemia incursiona en barrios vulnerables de otros distritos. Justamente este tipo de desafíos que se dan en términos de verticalidad por ser un país federal y de horizontalidad de los distintos ministerios en cada uno de los niveles de gobierno es uno de los puntos que trabajamos continuamente dentro del grupo y ya era un desafío respecto de la coordinación de todos los sistemas, digamos, con la población vulnerable, que justamente estas vulnerabilidades múltiples necesitan una respuesta coordinada que se hace mucho más evidente en momentos de una respuesta urgente, como puede pasar con un desastre natural, pero en este momento no es capital físico el que se pierde, sino más bien capital humano. Entonces ahí la integralidad de la respuesta se vuelve clave en todos los niveles. Súper interesante tu reflexión, muchísimas gracias. Tenía una pregunta que a mí también me surgió cuando veía las láminas, que es respecto de los números de África. Cuando vemos el mapa de cantidad de contagios, una de las preguntas es si esos contagios, me imagino que son los casos reportados por cada uno de los gobiernos, y otro, ¿qué creen ustedes respecto, qué es lo que nos están diciendo estas cifras? ¿Son casos reales o piensan que puede no haber contagio por cómo fue la ruta epidemiológica del virus? ¿Qué comentarios tienen al respecto? A ver, tal vez le dejaría morir una reflexión sobre África, a ver si tiene información. Yo no tengo más información que lo numérico que publica todos los días la OMS, pero no puedo hacer una evaluación porque no conozco. Digo, tengamos en cuenta que lo que reportan los países es difícilmente comparable porque son notificación de casos. La notificación de casos está supeditada a la definición de casos que tiene cada país, a la capacidad logística y al testeo. Piensen ustedes que países que han tenido una curva con un brote epidémico muy grande como Italia o España, los notificados son solamente las personas que se internaban prácticamente. Porque la persona que tenía síntomas leves le decían quédate en tu casa,
no se la testeaba y no figuró en los reportes. Entonces, no solamente, entonces ahí tenemos un desconocimiento del real impacto de la pandemia. Hoy, casualmente, el Ministerio de Salud de España publicó la primera encuesta nacional que hay sobre serología. Es un resumen ejecutivo que publicó España hoy, donde en la ciudad de Madrid el testeo dio un 10% de prevalencia, cuando en la ciudad de Madrid hay solamente 330.000, o sea, un 1%. O sea que realmente hay un montón de personas que no están notificadas, no tanto porque son asintomáticas, sino porque muchos sistemas de salud no las pudieron capturar cuando los sistemas se volvieron desbordados. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno compara notificación de casos, ¿no? Yo no puedo opinar sobre África, no sé si Morín querés hacer algún comentario al respecto. Bueno, sí, en África los países más afectados, es apenas empezando en África, ¿no? Los países más afectados ahora es Sudáfrica, Algeria, o ¿cómo se dice? Algeria en español, es otra palabra, me olvidé. Ghana, Nigeria, Camerún, Guinea, es apenas empezando en África. Yo escuché una presentación de Sudáfrica que es más afectada, y de hecho está como en esta fase de reabrir, levantar la cuarentena de manera muy inteligente. Tiene como niveles. Si uno llega a nivel 5, uno puede empezar a abrir su economía, ¿no? Y depende del nivel de control, el nivel de su martillo, ¿no? Sus acciones de salud pública. Si tiene muy bien hecho, muy buen desempeño en vigilancia, en detección de casos, aislamiento precoz, rastreo de los contactos y cuarentena, pueden abrir su economía. Así que está como compartimentalizado, en áreas geográficas en Sudáfrica para poco a poco abrir su economía. Hay mucha preocupación para África por sistemas frágiles que no son muy robustos para manejar un gran disparo de casos. La OMS trabajaba muy rápido, la mayoría tiene laboratorio con capacidades de diagnosticar, está mandando aviones y aviones de equipos de protección personal, respiradores, concentradores de oxígeno, como debe ser. Hay una gran preocupación para como poblaciones con alta prevalencia de VIH y tuberculosis, por supuesto, con los determinantes sociales. Pero también es importante recordar que África tiene también experiencia con grandes epidemias recientes, ébola. Estaba rastreando como miles de contactos para cada caso de ébola en un solo día. Así que hay un cierto nivel de capacidad y resiliencia en África, pero no debemos subestimar que sí, el impacto va a ser importante, está apenas empezando, va a tener una heterogeneidad de respuesta, como capacidad de enfrentar, pero sí hay también experiencia y resiliencia en ciertas como en áreas de salud pública por su experiencia en otras enfermedades y brotes. Cambio. Claro, ellos tuvieron una experiencia muy reciente con el ébola y hubo muchas experiencias aprendidas, lo mismo que con parte de Asia con el tema del SARS y de la gripe aviar también. Tuvieron muy buenas respuestas por lo que habían aprendido. Sí, yo trabajaba en Asia 7 años en preparación para pandemias, justamente después de SARS, y hubo una gran inversión en su sistema de salud pública. En China, enorme, en cada provincia, en esta región, porque sí, sufrieron mucho, económicamente sufrieron mucho por SARS. Así que esta región como invirtió en su sistema de salud pública, ¿no? En epidemiología, en laboratorios, en personal, ¿no? para poder hacer el trabajo de salud pública. Sí, claro. Sí. Bueno, súper interesante. Parece increíble, pero terminamos a 5 minutos de terminar. Parece que lo hubiéramos armado a propósito. Evacuaron absolutamente todas las preguntas que teníamos para ustedes en todos los niveles imaginados, desde lo más institucional hasta lo más global. Les agradecemos muchísimo. Sabemos que son un organismo, una organización que
que están con todas las manos que pueden tener disponibles para lo que dijeron anteriormente, comunicar, comunicar y comunicar, y que eso vaya generando un círculo virtuoso en donde todos podamos colaborar de alguna manera a que esto se transforme también en una oportunidad, que es por lo menos yo la parte positiva que rescato de todo esto para repensar las estructuras con las que todos que estamos dentro del Sistema Internacional del Desarrollo trabajamos, ver qué nuevas maneras se pueden generar, qué nuevos vínculos, cómo fortalecer la cooperación intrarregional y también a nivel global. Muchísimas gracias, Belén, por tus comentarios, por tu análisis luego de las presentaciones. Me parece que fueron todos muy pertinentes. Quiero preguntarle si alguien quiere hacer algunas reflexiones finales. Nosotros desde el grupo de cooperación al que pertenecés vos, Maureen, de hecho, como participante nos venís acompañando desde el principio, venimos intentando tener este ciclo de conversatorios para ir armando de alguna manera todo el rompecabezas de la respuesta internacional ante esta pandemia, ver justamente, tratar de desgranar cuáles son las oportunidades y los desafíos que se presentan y de qué manera podemos volver a armar ese rompecabezas, dejándolo más sólido y más fortalecido para lo que se viene más allá de esta crisis, que esperemos que sea coyuntural. Así que si alguien quiere decir algo, le cedo la palabra, que yo ya hablé mucho. Muchísimas gracias, Vicky, por moderar y por llevar adelante una conversación tan rica y tan compleja, porque la verdad es que las intervenciones han tenido muchas capas de información y las preguntas han sido desafiantes. Es un placer estar en este lío con ustedes. Gracias, Maureen, gracias, Marcelo, gracias, Belén, gracias, Ale, también, Ale Kern, que nos está apoyando fuerte con esto, ni hablar de Lucas Chiodi, la fuerza en las sombras de toda la operatoria técnica de esto. Y en serio, gracias por dedicarnos a todos, pero especialmente a los expositores, como decía Vicky, 2 horas de su tiempo en un momento tan crítico. Recuerden que esta conversación va a estar disponible en la página web del CARI para quienes no hayan podido venir o quienes quieran repasar conceptos, y si hay alguna otra pregunta urgente que tengan que no haya quedado respondida, con gusto la transmitimos. Y de vuelta, mi agradecimiento especialmente a Maureen, no solo por esta conversación, sino tal como decía Victoria, porque es una de las personas que más ha acompañado al GCAT durante el 2019 en este primer esfuerzo de institucionalización que ahora nos encuentra a distancia, pero trabajando más juntos que nunca. Solo eso. Muchas gracias a todos por su presencia. Un placer, un honor. Y de verdad, un sombrero Buenísimo. a Argentina por su respuesta a esta pandemia. De verdad, un sombrero a todos ustedes por los esfuerzos hasta ahora. Es impresionante lo que está haciendo Argentina en esta lucha. Como dije, el compromiso comunitario es impresionante en Argentina. La manera que habló con una sola voz desde el más alto nivel para llegar a este punto. Argentina está en un punto crítico ahora, ¿no? Es un punto crítico, pero llegó hasta este punto de manera muy, muy bien, con una mirada de protección social, ¿no? De verdad, un sombrero a ustedes todos como Estado, y seguimos acompañando y aprendiendo de Argentina. Justamente estaba hablando en el Ministerio de Salud que tenemos que empezar a documentar, estaba hablando con Carla Bisotti, tenemos que empezar a documentar las lecciones de Argentina, porque va a ser muy útil para otros países también. Bueno, gracias por el espacio y la oportunidad de conversar con ustedes. No, muchísimas gracias, Maureen. Y me quedo con tus palabras finales tan positivas con todos nosotros que estamos acá escuchándote atentamente. Vos también finalizás, ¿no, Lucas? Así es, yo finalizo. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, fue realmente excelente. Yo finalizo ahora la sesión. Un saludo Muchísimas grande. gracias, Lucas, por siempre todo impecable. Nos vemos. Muchos saludos. Muchas gracias a todos. Adiós. Buenas tardes. Chao, Marcelo, Buenas tardes. gracias a vos, un placer enorme. Saludos, gracias. Chao, chao, chao.